¿Quisieran ustedes recibir hoy consejos o tips prácticos para mejorar sus finanzas a partir de lo que tienen ahora, a partir de lo que hacen ahora, a partir de este momento, sin pensar en que eso puede ser una meta para dentro de 3 o 4 años? A partir de hoy, mejorar las finanzas personales es posible. Y para eso está con nosotros esta belleza de mujer, Jimena Rubio, quien es especialista en libertad financiera, que además de haberlo estudiado y pues obviamente y practicado muchísimo con su experiencia, nos puede contar que muchos de estos consejos y que se llevan a la práctica, no solamente es dejarlo como información, se pueden conseguir muy buenos resultados, y hoy vamos a aprender y a conocer de ellos. Jime, me encanta verte, ¿cómo estás? Hola, mi Diana. Qué emoción que estés aquí. Sí, en Colombia por unos días, feliz, como siempre estar aquí, ahora con mayor razón con estos temas que justo en ese momento del año creo que son de gran utilidad para todos los televidentes. Claro, Jime, además porque la gente está preocupada y yo sé que la gente que se conecta con el diario ha cambiado su mentalidad, ya tiene muchísima información, pero no deja de preocupar lo que está pasando en el mundo, el caos que ves en muchas economías, bueno, todo lo que está pasando, pero este no es el espacio para hablar de eso, para eso hay otros espacios. ¿Qué hacer a partir de este momento para mejorar tu situación? Pero antes te pregunto, ¿se puede mejorar en cada momento de tu vida y no importa en lo que estés? Sí, total, Diani. Y mira, esto que estás diciendo que es bien importante. Cada persona que está en su país cree que es en su país donde está el problema. Sí. Y creo que lo más importante es tener conciencia que la realidad del entorno, no podemos ser ajenos a esa realidad, pero si tienes herramientas apropiadas y haces las acciones apropiadas, puedes prosperar incluso estando en medio de esa realidad del entorno y crear una nueva realidad. Porque de no ser así, entonces por un cambio de gobierno, que ahorita ha habido tanto revolcón en este tema, la crisis, las tasas de interés que ahora se dispararon, independientemente del lugar en el que estés, se pueden crear las realidades que definamos, porque de no ser así, entonces no habría un solo ser humano que prosperara a pesar del gobierno de un país. No habría un solo ser humano que pudiera pasar de un punto a otro a pesar de la situación. Entonces no siempre la solución es salir corriendo. Yo siempre digo eso, Jime, porque unos sí pueden y otros no. Y no siempre hablamos de los que nacieron en una familia con dinero, los que han tenido oportunidades. También he conocido gente que viene de unas condiciones bien complicadas y han salido adelante y han hecho empresa y han cambiado su vida por completo. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Ahí está. La respuesta es muy sí. sencilla, Diana. Porque unos tienen información y formación en finanzas personales y otros no. Entonces, lo que hace que unos prosperen y otros no es si son empleados o si son emprendedores. Independientemente si unos tienen recursos económicos por familia de cuna u otros no, porque he visto situaciones donde tuvieron la mejor universidad, educación, recursos económicos, y por no tener formación en finanzas personales, después de un tiempo algo pasó y lo perdieron. O viceversa, que esa es la invitación a todos los que nos están viendo, que tuvieron escasez en su niñez, que se vieron la necesidad de trabajar desde muy temprano, pero que al estar preparados en educación financiera con herramientas e instrumentos, el dinero se puede multiplicar y empieza también a trabajar para ellos. Entonces, lo que hace que unos sí y otros no es la formación en finanzas personales que no nos enseñan en el colegio y que es nuestra responsabilidad adquirir cuanto antes para ser libres financieramente. ¿Y qué importa desde dónde lo quieras conseguir? Hay gente que le encanta ser empleada, que esa es su pasión, hay gente que le gusta emprender, no todo el mundo tiene que emprender, hay gente que le gusta la independencia y sentirse más tranquilo. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cuáles son esos consejos financieros o esa información, como me gusta mejor llamarla, que debemos tener siempre entre ceja y ceja? Diani, lo primero, entender que desde el punto en el que estás, puedes progresar, porque el esperar a que algo pase, esperemos a que me entre más dinero y ahí sí, esperemos a que me quede tiempo y ahí sí, el esperar es lo que ha hecho que las personas no logren los resultados que quieren ya. Entonces mi primera recomendación es, identifica, vamos a sacar en qué tomar nota
y a tomar apunte para que lo lleven, así como me gusta, a la vida, a su vida real y a la práctica. Número 1, identifica y describe cuál es la situación en la que estás hoy en día, con algunos indicadores. Número 1, ¿cómo están tus finanzas? ¿Tienes deudas? ¿No tienes deudas? ¿Tienes ahorros? ¿No tienes ahorros? En caso que los tengas, ¿ya están produciendo dineros, intereses o los tienes ahí guardaditos por si algo pasa? Porque ya les voy a hablar de los guardaditos por si algo Debajo del pasa. colchón. Sí, o en la cuenta bancaria, que viene siendo casi lo mismo. Entonces, lo primero, describe como una realidad, es sentarse con papel y lápiz, porque al momento en que tú haces este movimiento, tu cerebro se mandan unos impulsos a través del sistema central nervioso que llega al cerebro y te ayuda muchísimo más a enfocar. Cuando nosotros enfocamos al cerebro en algo, el cerebro lo expande. No es lo mismo que teclearlo. Entonces, lo primero, eso. Entonces, cuando ya identificas cómo estás financieramente, ¿cuál es el punto A? Lo vamos a llamar punto A. ¿Y cuál es el punto B al que quieres llegar? Ok, yo de aquí a un año elijo, no quiero, elijo ni voy, no, voy, eso es un día de estos, no. Elijo de aquí a 12 meses, entonces, haber saldado mis deudas. Por ejemplo, si tienes deudas, entonces tu punto A al punto B, saldar deudas. Si tienes dinero en ahorro y no está produciendo, ponerlo a producir. Entonces, establecer dónde estás hoy y a qué lugar quieres llegar. Eso es lo primero en la parte financiera. Como a mí me gusta entrenarlos en inteligencia financiera y en prosperidad, porque no solamente el dinero, sino el dinero es una parte de la ecuación de la prosperidad. Entonces, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? Estoy en conflicto, no puedo ver a mi vecino, tal cosa. Ese es tu punto A. ¿A dónde quieres llegar al punto B en menos de 12 meses? Entonces, ya les voy a decir cómo se hace ese seguimiento. ¿Y qué tiene que ver que estés en conflicto con el vecino o no? Que cuando una persona está en conflicto, está odiando, tiene resentimiento, el dinero casi que sale huyendo, porque el dinero es energía. Entonces, tiene que ser una composición de los dos, ¿va? Entonces, relaciones interpersonales. Yo les recomiendo que también escriban cómo está mi salud. Entonces, eres abundante en enfermedades, ese es tu punto A. ¿Cuál es el punto B al que quieres llegar? Entonces, fíjate que yo no te estoy preguntando qué cargo tienes en la compañía y cuál es el próximo ascenso, porque es que lo que determina tu tranquilidad financiera no es el título, no es el cargo. Fíjate que no te estoy diciendo, yo te estoy hablando específicamente de finanzas, de inteligencia financiera y prosperidad. Entonces, no te estoy diciendo cuántos títulos hoy y cuántos títulos allá. El dinero, que es lo visible. Y las relaciones interpersonales, y si odias o no odias, si estás en paz o no estás en paz, sí tienen una correlación. Claro. Entonces, ahí está gran parte de la clave, no es tanto el título, no es tanto lo que dice tu tarjeta de presentación o el mail a la firma. Si eres emprendedor, si eres ama de casa, sí se puede. Ya voy a seguir con los otros pasos. ¿Te acuerdas una frase muy conocida que hemos escuchado durante toda la vida que dice, es tan pobre que no tiene sino plata? Es real, es que la prosperidad está en la armonía, en las relaciones, en la economía, en la paz interior, en la salud, en el amor, en cómo te relacionas contigo mismo. Todo eso es prosperidad. Y como lo podríamos decir, el dinero es una consecuencia de cómo te sientes contigo mismo, de cómo son tus procesos internos y de cómo es todo. Antes de que sigas con los otros tips o consejos financieros, Jime, una persona que en ese momento tenga muchas deudas y que no tenga trabajo, ¿cómo hace? ¿Cómo empieza? Ni siquiera tiene como la tranquilidad de decir, bueno, yo estoy trabajando y poco a poco voy a ir pagando mis deudas y me voy enfocando de A a B. Tienes deudas y no tienes ni siquiera en ese momento algo que te genere dinero. Bueno, para responder específicamente a tu pregunta, claro que sí es posible. Porque una persona que tiene deudas, indiscutiblemente, tiene o ha tenido dinero. Solo le prestan al que tiene. Cuando alguien te va a prestar dinero, ¿qué te dice? ¿Qué me deja garantía? O el banco te dice, ay sí, de verdad, pobrecito, usted está tan mal, que cuánto necesita y se lo consigno a su cuenta. No, déjeme su casa, cuánto gana, cuál es su sueldo, cuáles son sus ingresos, y ahí sí le presto. Si vas a comprar un carro, entonces
mi recomendación es que se quiten ese paradigma que si no tienen empleo no pueden progresar. Entonces lo primero que yo le diría a esas personas es que se quiten ese paradigma de que como no tengo ingresos no lo puedo lograr, porque ahí mismo estás direccionando tu cerebro y te estás estancando. Entonces lo más importante es quitarse ese rótulo de no estoy teniendo dinero. ¿Por qué? Porque el dinero sí llega de diferentes formas. Por ejemplo, una persona que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, está comiendo. Independientemente si la comida te la regaló alguien, entonces eso es dinero que ingresa de una manera distinta. ¿Sí me entiendes? Entonces es entender que lo primero que tienes que quitarte de la cabeza es que, porque ahí es donde la gente no es libre financieramente, y aquí hay un paradigma que romper. El creer que la única manera de tener seguridad y tranquilidad financiera es si tienes ingresos que dependan de tu trabajo, es la manera más efectiva de esclavizarte con el dinero. Porque... Repite eso, que eso me parece supremamente importante resaltarlo. Entonces, es el paradigma. El pensar que una persona que solamente puede prosperar a través de su trabajo, que solo puede tener ingresos a través del trabajo, es la manera más efectiva a no lograr la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Que tus egresos mensuales, mercado, vivienda, ropa, medicina, todos tus compromisos, sean cubiertos por dinero que te entra sin necesidad de que trabajes. Entonces, una de las limitaciones de la gente es que cuando se quedan sin trabajo, creen que ya no pueden prosperar. No, justo tengas o no tengas trabajo, hay que empezar a trabajar en las herramientas para saber que hay una metodología que te lleva a lograrlo. Obviamente es muy importante tener ingresos, claramente es muy importante tener ingresos. Estoy respondiendo a tu pregunta de quién no tiene trabajo. No me van a decir ahorita, no, pues Jim me dijo eso allá en el diario de Diana, vamos a renunciar todos, que vamos a lograr. Sí, no, y hay que contemplar las diferentes posibilidades en las que se encuentra cada persona. Claro, Diana, entonces, ¿quién te dijo que por no tener trabajo no puedes prosperar? Vamos a hacerlo. Y lo primero que hay que hacer es un mindset, un cambio de ese paradigma. Porque si tú sigues condicionando tu prosperidad, tu inteligencia, tu libertad financiera, atado a un ingreso dependiendo únicamente de un trabajo, sea empleado o independiente, entonces nunca vas a ser libre financieramente. Jime, ¿qué se entiende por libertad financiera? ¿Cuándo una persona es libre realmente financieramente? Lo que te acabo de decir, Diani, que todos tus egresos, todo, tus vacaciones, tus paseos, los tiquetes de avión, la vida como la vives y como te gustaría vivirla, estén cubiertos por dinero que entra a tu cuenta, en el que no necesitas ir a poner tu tiempo y tu trabajo. Me explico. Que esto generalmente viene por inversiones, por arrendamientos, por otro tipo de servicios que no estás precisamente tú allí. Exacto, y que entre mensual. Entonces, ese es un proceso y es un camino. Pero la noticia que les tengo es que desde donde tú estés en este momento de la vida, claro que lo puedes lograr. Y son procesos, son etapas. Por eso empecé el programa diciendo, vamos a pasar del punto A al punto B. Cuando ya estás en tu punto B, este punto B vuelve a ser tu nuevo punto A para hacer el siguiente. ¿Ok? Y ahí vas creciendo. Claro, pero lo primero que hay que hacer, si una persona no sabe dónde está parada, en sus finanzas y en su parte de prosperidad, ¿cómo pretende? O sea, te estoy diciendo apuntado y escrito y visualizado. ¿Cómo pretendes mejorar si lo que no se mide no se mejora? Si no sé, estaba aquí, ¿cómo voy a saber que ya llegué aquí? Entonces, eso es parte importante del proceso. Lo que les estaba diciendo, aterricen cómo están sus finanzas. Entonces, si hay deudas, siguiente nivel, librarme de las deudas, pero de manera inteligente. No nada de que entonces fulano me compró la deuda, entonces luego me fue a gota a gota, entonces ya no tengo 5 deudas, sino una sola, porque hay una letra menuda que los amarra mucho más en intereses. Personas que tienen deudas, producto de gastos, no de inversiones, están entregando y regalándole su dinero a quien se los prestó, vía intereses, seguros. Entonces tú tienes que pagar un seguro de vida y no te mueres en 5 años, pero cada vez tienes que pagar un seguro. Por eso es que cuando sacan un crédito,
dice, pero llevo 3 años pagando la cuota y el capital sigue siendo el mismo que me prestaron. Claro, porque la entidad financiera que te presta dinero se asegura de primero recuperar todo el dinero que prestó y luego sigues endeudado. O sea que tú eres su ingreso pasivo. Porque tú sales a trabajar todos los días para pagar la deuda. Y del 100% de la deuda, por lo general, el 80% no va a capital de lo que te prestaron, va a intereses y todo lo demás. Entonces, si lo pudiéramos enumerar, primero sería hacer un diagnóstico de tu situación actual. Segundo, cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir financieramente. Puntual. Sí, claro. O sea, si aquí tengo deudas, acá me libero. Primero haces el diagnóstico, el A, y después el B. Tengo deudas, liberarme de las deudas. Ese sería el primer y segundo paso. Y de ahí, ¿cómo empiezas a distribuir el dinero que recibes para la deuda, para la casa, para lo otro? Y más adelante nos hablas ya de una seguridad financiera. Mira, ya vamos en varios pasos. Si el primero es poner en viñetas, no se pongan a escribir una carta porque el cerebro no lo entiende así. Viñetas, tin. En mis finanzas estoy A, B, C, D, E. Ese es mi punto A. ¿Cómo quiero llegar en el A, B, C, D, E? En mis relaciones interpersonales, en mi salud. O sea, que sea muy puntual. Lo siguiente que sí es importante en este paso, independientemente si tienes ingresos, estás trabajando o no, o independientemente del monto de tus ingresos, cambiar el paradigma y entender que desde donde estás sí puedes prosperar y progresar. Eso es clave, ¿sí? El dicho de que hay gente tan pobre que solo tiene dinero, sí es un dicho, pero lo veo muy enfocado a que lo que da riqueza no es el dinero. Pero entender que el dinero es un instrumento y es un facilitador. De acuerdo. Entonces, bienvenido de manera en equilibrio, de manera apropiada, honesta, todo el dinero. Cada vez que sientas algo que te haga sentir incómodo, acéptalo y conéctate con eso que sientes. Es lo que hay. Piensa que te recuerda esa sensación, a qué hecho del pasado te lleva. Con tus palabras describe lo que sientes. Es un buen ejercicio para descargarte. Encuentra y da un nuevo sentido a eso que sientes, así vas a liberar y a ver un nuevo panorama. Aprovecha y aprende las enseñanzas que te deja esa experiencia. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad desde tu interior. Yo entiendo esa frase, es como hay personas que solo les importa tener dinero y sus otras áreas de la vida no son prósperas. Exactamente, así la entiendo. Ahí es distinto. Yo. Ahora, sí, una persona que el dinero no garantiza que estés bien y tranquilo y cierto y seguro. Que tengas mucho dinero no garantiza que tengas excelentes relaciones interpersonales, que vivas en paz, en armonía y que vivas de la manera que eliges. Pero tener problemas de dinero y deudas sí te garantiza te quita la paz. Que te la quita. Total. Te quita la paz y la paz es ingrediente fundamental de la prosperidad. Entonces, tener dinero no garantiza prosperidad, pero tener problemas de dinero sí garantiza que no la tengas. Así de sencillo. Lo otro que me estabas diciendo, entonces el siguiente paso, siguen ahí tomando nota, ya cuando van haciendo esos pasos y este acto de conciencia, es organizar el dinero. La gente dice, es que no tengo dinero, es que no sé en qué se me va. Ok, ten un método, apúntalo. Pero que va a ser diferente una botella de agua, toda la diferencia, porque para el cerebro es exactamente si tú no controlas $1 o 5,000 pesos, que si tú no controlas $100. Para el cerebro es exactamente igual. Entonces hay que entrenar, es como cuando vas al gimnasio. Cuando tú empiezas por primera vez a ir al gimnasio, tú no vas y entrenas 2 horas y levantas pesas ya de 20 kilos. Poco a poco. Tú empiezas poco a poco, 15 minutos, y el cerebro dice, ve, estamos haciendo esto, de a poquito. Entonces cuando de finanzas se trata, lo importante no es tanto la cantidad, la cuantía, sino el hábito. Si son
Si es $1, lo apuntas, salió $1. Si recibiste, no sé, una botella de agua, los que no están trabajando en un mercado, alguien te invitó a almorzar, ok, apúntalo como un ingreso de dinero, porque de otra manera habrías tenido tú que ir a gastarlo, a usarlo, a sacarlo. Entonces, como no salió de ti, entró. Entonces, esto les va a funcionar mucho para que hagan ese cambio de paradigma, de que no tengo nada y por eso me están regalando. Entonces, sí tienes y estás recibiendo. Y qué bendición que estás recibiendo. Y estás recibiendo. Claro. Lo otro que es muy importante es que cuando ya lo tengan mapeado, búsquense entonces la manera de apuntarlo. Si no te va bien con el Excel, si no te va bien con la tecnología, empieza a apuntar y hacer conciencia. Quede el uso, no en qué me estoy gastando el dinero, porque hay que quitar la palabra me lo gasté, se me fue, sino en qué estoy usando dinero. Entonces, cuando tú ya tienes esa lista y la puedes ver escrita, haces conciencia, hey, ¿en serio estoy usando el dinero para tantas botellas de agua? ¿O para tanto café por fuera? ¿O para tantos cigarrillos? ¿Qué pasaría si le bajo la cantidad semanal o mensual a la botella de agua, o a los cigarrillos, o a la ropa, o a las promociones? Porque cuando se dan cuenta y creer que se merecen una promoción de los zapatos de sus sueños que están a mitad de precio, están usando dinero para algo que no necesitan y podrían estar sacando ese dinero para algo que sí requieren, que es libertad de tiempo y calidad de vida, librar las deudas. Y el consuelo es que yo trabajo para eso. Pero y seguirán trabajando sí, para total. eso todo el tiempo. Entonces, ese paso de anotarlo es fundamental. Luego, ¿qué haces con esa información? ¿En qué uso le estoy dando el dinero que de verdad no agrega valor a mi vida, que podría suspender por un tiempo para, siguiente paso, abonarlo a una deuda o probablemente empezar a darte cuenta cómo puedes empezar a invertir en algo? Esto que tocabas de decir también es importante y ese sería un paso fundamental. Cada vez que vas a comprar algo, pregúntate, ¿lo necesito? No te preguntes si te lo mereces, porque tú te mereces todo lo material que quieras en la vida. Pero la pregunta en este momento que estás tomando la decisión de pasar del punto A y progresar al punto B y crecer financieramente al punto B y resolver tus problemas de dinero del A al B, la pregunta es, ¿de verdad lo necesito? O sea, ¿de verdad necesito esto? ¿Voy a usar mi dinero en esto? Muchas gracias, Jime, por estar con nosotros siempre, a moverte. Con todo el amor. A ustedes también besitos y recuerden que ser feliz es una decisión. A invertir en ustedes son la empresa más importante. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive